El primer modelo que presenta el profesor Ronaldo Bainfas es sobre Carlos Ginzburg. Ese es el primer modelo. Dice el profesor Bainfas que Carlos Ginzburg publicó un primer libro en el año 1966 en lengua italiana que se tituló I Benandanti, trabajo donde él empieza a desarrollar el concepto de mentalidad, que es un texto pionero en el estudio de la hechicería. De la hechicería ya sabemos que es un tema bastante recurrente en este tipo de investigación que tiene que ver con historia de las mentalidades y también en historia cultural. Ese libro es del año 66. Luego, en el año 72, él declara estar arrepentido de haber insistido en la ingenua contraposición entre mentalidad colectiva y actitudes individuales que desarrolla precisamente en ese trabajo. Somos dados a fundir toda una mentalidad colectiva indiferenciada e interclasista, lo que para él constituye un error. Entonces, ya para el año 76, él publica el libro que lo va a hacer famoso en todo este contexto de lo que llamamos la nueva historia cultural de la microhistoria italiana, que es El queso y los gusanos. Estamos hablando entonces del año 76. El queso y los gusanos es un libro sobre las ideas de un molinero freuliano condenado como hereje por la Inquisición papal en el siglo XVI. Lo que va a encontrar él en un archivo inquisitorial es este proceso donde un molinero llamado Menocchio empieza a ser procesado por la Santa Inquisición por hereje. Entonces él coge ese texto, o sea, ese documento judicial de los archivos de la Inquisición, y de ahí va a desarrollar el libro El queso y los gusanos. En este libro es importante tener en cuenta que Carlos Ginzburg, en esta investigación, abandona ya el concepto de mentalidad. Él ya no trabaja ese concepto de mentalidad que había trabajado en el libro del 66 y empieza a trabajar el concepto de cultura popular. Y esto es muy importante porque va a significar una transformación en las formas de entender la historia cultural, abandonando totalmente ese viejo concepto de las mentalidades por el concepto que toma ahora de cultura popular. Cultura popular que él define como el conjunto de actitudes, creencias, patrones de comportamiento, etcétera, propios de las clases subalternas en un determinado periodo histórico. O sea, que él va a definir eso como cultura popular. O sea, el conjunto de creencias, actitudes y patrones de comportamiento de las clases subalternas, no de las élites, sino de las clases subalternas, en contraposición a lo que podemos llamar nosotros la cultura de élite, la cultura de las gentes letradas en determinado periodo histórico. Esta definición del texto El queso y los gusanos del año 1976 está inspirada en la antropología cultural. O sea, aquí lo que vemos es, de alguna manera, Ginzburg toma de la antropología cultural ese concepto de cultura popular y lo aplica en este texto El queso y los gusanos. Diferente al concepto de cultura impuesta a las clases populares por las clases dominantes, que es la posición de Robert Mandrou en su definición de cultura popular. Entonces, Mandrou había dicho que las clases dominantes imponían una cultura a las clases dominadas, y eso no tiene sentido según Ginzburg. Son las clases populares, las clases subalternas más bien, las que construyen desde su misma experiencia vital
en términos de sociedad, un tipo de cultura. La cultura popular, según Ginsburg, se define ante todo por su oposición a la cultura letrada o cultura oficial de las clases dominantes, en una relación de conflictos en el plano de la cultura de carácter clasista, en una dimensión entonces sociocultural globalizante. O sea, yo veo aquí una posición que tiene el profesor Weinfeld con relación a este tema por parte de Ginsburg, muy parecida a lo que dice Gramsci en los cuadernos desde la cárcel, de lo que es las luchas de clases en el plano de la cultura. Hay una cultura hegemónica que impone sus valores culturales a una cultura dominada, que es la cultura, en este caso de Ginsburg, la cultura popular. Entonces, ahí hay una lucha de clase en el plano cultural, según Gramsci, pero que retoma Ginsburg y que el profesor Weinfeld no hace referencia en ese sentido. Y que tampoco, diríamos, se visualiza muy claramente en los escritos o en lo que es este tema de este proyecto de investigación publicado por el propio Ginsburg. Finalmente, entonces, decimos que la cultura popular se define por las relaciones que mantiene con la cultura dominante, filtrada por las clases subalternas de acuerdo a sus propios valores y condiciones de vida. Eso es importante. Entonces, aquí Ginsburg va a acuñar un concepto que va a ser clave en todo su trabajo posterior, que es el concepto de circularidad cultural. ¿Qué quiere decir esto? El concepto de circularidad cultural nos permite entender que en ese plano de relaciones sociales entre las clases letradas, las clases altas y las clases bajas, las clases populares, hay un intercambio permanente, una circularidad de valores culturales que van de arriba abajo y de abajo arriba. La cultura dominante filtra la cultura popular, la cultura popular filtra la cultura dominante. En este caso se da esa circularidad cultural. El objeto teórico del libro es mostrar el complejo proceso de circularidad cultural presente en un individuo, en este caso de Menocchio. Menocchio, que aunque había salido de las clases populares, sabía leer y había leído ciertos textos producidos en el ámbito de las clases dominantes, filtrando a través de los cuales la cultura campesina. Entonces, Menocchio lo que viene a hacer es un mediador cultural. Es una persona que, siendo de las clases populares, porque era un simple molinero, sabía leer. Entonces, el hecho de saber leer lo conecta con las culturas de élite. Entonces, por eso él, a través de la lectura, empezó a construir un imaginario de esos textos que le llegaban a él, que lo leían las élites, sobre qué era el cosmos. Y por eso él tiene una cosmología y que lo va a hacer en este proceso procesado por herejía. Una cosmología es una visión del cosmos que está totalmente al margen de lo que es la visión del cosmos cristiana, y por eso es que lo procesan. Entonces, el texto El queso de los gusanos es el ejercicio teórico interesado en demostrar el conflicto y las relaciones de clase en el plano cultural. Esto es Gramsci, esto es Antonio Gramsci, con la propuesta de hegemonía cultural, pero que aquí el profesor Weinfeld en ningún momento habla de él. Bueno, ¿cuál es la inspiración? Porque nadie se inventa las cosas de la nada. ¿En qué texto se inspiró Ginsburg para construir El queso de los gusanos? Entonces dice el profesor Weinfeld, el texto que permitió la construcción de ese modelo de lo del queso de los gusanos es un libro del marxista ruso Mikhail Bakhtin, que fue publicado en el año 74, llamado La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Bakhtin entonces percibió brillantemente la posibilidad de rescatar la cultura de las clases populares de la Francia de aquella época a través de la obra de un letrado, Rabelais, captando el conflicto de clases en el plano cultural y más precisamente la carnavalización de la cultura austera de las élites en el vocabulario de la plaza pública, en la burla popular. Ginsburg entonces
procedió de la misma manera, pero estudiando no a un intelectual de las élites como era Rabelais, sino a un simple molinero que sabía leer. Entonces, Bakhtin se preocupaba más por las oposiciones que por las interpretaciones culturales de las clases. En cambio, Gisborne insiste en el rigor de la investigación documental, centra la especulación imaginativa sin pruebas factuales, contra las especulaciones imaginativas sin pruebas factuales. Entonces, lo que hace Gisborne, que lo va a diferenciar del modelo viejo de la historia de la mentalidad, es instalar su trabajo en los documentos, en los archivos, que es el rigor documental que caracteriza la microhistoria italiana. Es decir, la microhistoria italiana rompe con ese viejo modelo de la historia de la mentalidad en eso, en que hace un trabajo serio documental. En este caso, los archivos inquisitoriales. Para el caso del queso de los gusanos, precisamente ese proceso de Menocio. Entonces, esto es importantísimo. La historia no es una ciencia de tipo galileano, totalmente abstracta y deductiva, pero sí es una ciencia particular. Y por eso él propone, Gisborne, el método indiciario. El método indiciario es la propuesta de Gisborne sobre que al historiador cabe un método y formulaciones teóricas amplias para captar y descifrar los indicios, a semejanza de lo que hace el médico, el detective y otros investigadores, que solo aspiran a lo general a partir de señas particulares, valiéndose de la deducción y de la intuición. ¿Qué es el método indiciario? Indiciario en pocas palabras. Resulta que aquí lo dice él en esta frase, en esa definición de cómo los médicos, los detectives operan y funcionan a partir de señas, de indicios, que en el plano probatorio del derecho, el indicio es una mínima prueba, es decir, el indicio es una seña que nos permite, un signo que nos permite construir una teoría probatoria. Y eso es el método indiciario. Esto es importante. Entonces, finalmente, para cerrar este primer modelo, el profesor Gisborne plantea que el historiador, con el método indiciario, debe construir una teoría a partir de indicios sobre la propuesta investigativa que está construyendo. Es decir, le da soporte al esquema probatorio de lo que se dice, porque en historia es necesario, según el método indiciario, proceder como en el derecho, que es que en el derecho procedemos a partir de lo que se llama el esquema o el legajo o el acervo probatorio. El abogado, todo lo que dice, lo tiene que probar. El historiador, dice Gisborne, debe proceder de manera similar. Aquí no se puede especular a la manera en que lo había dicho Duby en esa entrevista en Magazine Literaire, de la que hablamos la semana pasada. El historiador no puede construir ficciones, sino que debe probar lo que dice siempre, así sea a partir de indicios. Perfecto. Muy claro esto. Segundo modelo, el modelo de Roger Chartier. Esto es otra cosa importante que el profesor Weinfass resalta. Es como a partir de Roger Chartier, se plantea un segundo modelo de historia cultural, en ruptura con la vieja historia de las mentalidades. Esa nueva historia cultural de Chartier está, diríamos, planteada en trabajos como su primer libro, que es el libro Lecturas y lectores en la Francia del antiguo régimen, que marca un relativo distanciamiento de las mentalidades. Otro texto es Una historia cultural. Encontramos entonces los principales argumentos de su método en ese otro texto, rechazando la visión dicotómica cultura popular y cultura erudita, en favor de una noción comprensiva, más no homogénea de la cultura. Entonces aquí Chartier se va a distanciar de Gisborne, porque para Chartier no importa esa dicotomía de lucha en el plano cultural de las clases letradas con las clases populares de la que hablaba Gisborne. No, señor. Él lo que plantea es la necesidad de construir una interpretación de la cultura entendida ella de manera comprensiva, más no homogénea. O sea, que la cultura no se puede entender con base en esa división dicotómica, sino que es una cosa muy compleja.
una cosa muy compleja porque tiene múltiples variables que lo que se trata es, como es tan compleja en su expresión, intentar analizarla desde la comprensión, y esto tiene su gran vínculo con Weber, que es importante también resaltar y aquí no se resalta. La dicotomía popular-letrado es del todo problemática, dice Chartier. Primero, con Bakhtin es a través de un erudito Rabelais que lo popular se transforma, se torna perceptible. Con Gisbert es a través de un hombre de pueblo, Menocho, que se puede percibir los fragmentos de la cultura libresca. Entonces, en conclusión, el Menocho de Gisbert sería el inverso de Rabelais de Bakhtin, una prueba cabal de la inviabilidad de distinguir de antemano lo popular de lo erudito en el plano sociocultural. Una crítica entonces que hace Chartier sobre esa dicotomía. ¿Por qué? Diríamos, entre Bakhtin y entre Gisbert, ¿cuál es la diferencia? Se plantea aquí desde Chartier. En Bakhtin es un personaje de la cultura letrada, que es Rabelais, el gran escritor Rabelais francés, que filtra los valores de la cultura popular y los lleva a través de lo carnavalesco a que las élites lo conozcan. En cambio, Menocho viene de abajo, y Menocho es un hombre que, por ser lector, puede entender desde su perspectiva de ser parte de las clases populares, de ser un molinero, el pensamiento de las élites. Entonces, ahí viene lo complejo. Chartier, entonces, valoriza la dimensión de la cultura en términos de clases sociales, eso es importante, pero va en contra de la tiranía de lo social con relación a lo cultural. Él valoriza en el plano cultural el tema de las clases sociales, pero no está de acuerdo con esa tiranía de lo social en la relación a lo cultural. Entonces, para él, lo importante para entender y construir un concepto de cultura en cuanto a práctica, sugiere entonces estudiar dos conceptos que él va a manejar, dos conceptos que él va a proponer. El uno se llama representación y el otro se llama apropiación. Entonces, el concepto de representación, el concepto de apropiación son dos conceptos que nos permiten entender el tema cultural. Primero, ¿qué es el concepto de representación? Es algo que permite ver una cosa ausente. Es la exhibición de una presencia. Entonces, repitiendo, el concepto de representación es algo que permite ver una cosa ausente, que es la exhibición de una presencia. Permite entonces articular tres modalidades de relación con el mundo. La primera, el trabajo de delimitación y clasificación de las múltiples configuraciones intelectuales a través de los canales de los cuales la realidad es contradictoriamente construida por los grupos sociales. Segundo, las prácticas que permiten hacer reconocimiento de una identidad social, exhibir una manera propia de estar en el mundo, significar simbólicamente un estatuto y una posición. Y tercero, las formas institucionalizadas y objetivadas, gracias a las cuales unos representantes colectivos o singulares marcan la forma visible de la existencia del grupo. Es decir, el concepto de representación para Chartier permite entender cómo en el plano cultural operan las significaciones, operan de alguna manera los imaginarios sociales y operan las representaciones. Eso es importante. Y que tiene que ver obviamente con lo que es la construcción simbólica de lo real por parte de los colectivos humanos, tanto de manera singular como plural. Entonces, este concepto es clave, el concepto representación en Chartier, y se complementa con el concepto de apropiación, que es una historia social de las interpretaciones remitidas a sus determinaciones fundamentales, que insisten, son sociales, institucionales y culturales. Entonces, el concepto de representación va unido con el concepto de apropiación, porque de alguna manera el concepto de apropiación nos permite entender cómo estos colectivos sociales, estos grupos humanos, se apropian de alguna manera de eso que se puede entender como cultura. En un diálogo perfecto entre representaciones y apropiaciones, las sociedades y los grupos y las subculturas también se mueven y plantean, o más bien vigorizan, las transformaciones y la manifestación de las prácticas culturales.
Finalmente, entonces, concluye esta parte el profesor Weinfeld planteando que con relación al concepto de representación, en él lo social solo toma sentido en las prácticas culturales y las clases y grupos solo adquieren alguna identidad en las configuraciones intelectuales que construyen, en los símbolos de una realidad contradictoriamente representada. Entonces, para terminar y cerrar esta partecita, la única historia posible es la historia cultural dentro de esta perspectiva. Entonces, Chartier entonces va a mostrar de que solo es posible una forma de historia y es una historia vinculada definitivamente a eso que nosotros llamamos cultura y es la historia cultural, la esencia misma de esta propuesta. Finalmente, entonces, ya para cerrar, el profesor Weinfeld plantea su tercer modelo de historia cultural, que es el representado por el inglés Epi Thompson. Epi Thompson plantea una especie de versión marxista de la historia cultural. Recordemos que Epi Thompson hace parte de lo que es el grupo de historiadores de la escuela británica marxista, de la misma escuela de George Rudell, que es el historiador canadiense de la multitud, de la misma escuela de Erich Hobsbawm, y también, ¿por qué no?, de alguna manera de la misma tradición historiográfica de Peter Burke. Pero Thompson es más próximo a Albert Soule, que es un historiador francés que trabaja la Revolución Francesa, y a Michel Bovell, que es otro historiador francés que trabaja el tema de la fiesta. Entonces, Thompson se dedicó al estudio de las clases subalternas. Dentro de ese contexto de la cultura inglesa, diríamos, previo a la revolución industrial, él se mueve ahí, en ese contexto, y se mueve a través de lo que él considera que es la cultura popular, la cultura de los grupos subalternos, que van a constituir luego la clase obrera inglesa. Admite relaciones entre la cultura de las clases subalternas y la de las élites dominantes, próximo al concepto de circularidad de Ginsburg. Entonces ahí él de alguna manera se aproxima a Ginsburg y dice, sí, hay unas culturas, unas expresiones culturales que vienen de abajo de los grupos subalternos que de alguna manera se conectan con las culturas de élite y de alguna manera de ahí hay unos planos de interlocución y de diálogo. Finalmente, lo que le importa es develar la identidad sociocultural de las clases subalternas en el contexto específico de la formación del capitalismo, la formación del orden burgués desde la óptica de los vencidos. Eso es lo que le interesa a Epi Thompson, estudiar entonces la cultura popular a través de los movimientos sociales o de los, más bien, de los hitos de los vencidos o de los grupos sociales que han sido de alguna manera expresión de una dominación en el proceso entonces de industrialización británica, que es lo que le interesa a él. Entonces, el escenario privilegiado de Thompson es la lucha colectiva de las clases populares, porque no pierde su esencia marxista. A diferencia de Ginsburg, que busca en la represión de la cultura popular en la larga duración. Entonces, cerramos ahí este tercer modelo, recordando que que Epi Thompson tiene un texto donde desarrolla toda esta propuesta que se llama Costumbre en Común, otro que llama su Sociedad Patricia, Cultura Plebeya, y sobre todo el más conocido, que es la formación de la clase obrera en Inglaterra. Entonces, hasta ahí llega el profesor Ginsburg, hasta ahí llega este texto precioso, este texto que de gran valor todavía hoy, a pesar del tiempo, de cómo el profesor Ronaldo Weinfeld muestra los tres devenires de lo que fue la historia de las mentalidades, cómo desde la perspectiva de la deconstrucción de un modelo, que era el modelo de historia de mentalidades, se abren tres caminos historiográficos en Europa con una propuesta renovada de la historia de las mentalidades, que ya no se maneja el concepto de mentalidad, sino que es una propuesta renovada en el plano de una nueva propuesta que es la historia cultural, la nueva historia cultural. Los tres grandes caminos que luego se desarrollaron en la década del 80, 90 y hasta hoy, diríamos, hay efectos de eso porque todavía hoy estamos construyendo
propuesta historiográfica en el plano de la nueva historia cultural, que es la propuesta de la italiana de la microhistoria, cuyo gran representante para el profesor Ronaldo Weinfeld, que hay muchos historiadores de la microhistoria italiana, como Giovanni Levi, por ejemplo, pero para él es clave la figura de Carlo Gisborne. El segundo camino es el francés, que viene a ser la cuarta generación de la escuela de Anales, que tiene su gran representación en la cabeza de Roger Chartier. Y finalmente, esos ecos de la historia de las mentalidades, la nueva historia cultural, la vieja historia de mentalidades transformada, la nueva historia cultural, para el caso de Inglaterra, de la escuela británica marxista, en Eppie Thompson. Eso es lo más importante de este documento y eso era lo que yo quería que debatiéramos hoy. Entonces, para la próxima clase nos vamos a centrar en lo que es Peter Burke y su visión de la nueva historia cultural o de la historia cultural, que es una propuesta particular que no está aquí reseñada por el profesor Weinfeld, pero que tiene mucho valor en el sentido de que Peter Burke propone de una manera, diríamos, muy importante en este contexto, por su propuesta misma, una forma de hacer la historia cultural, que es la historia cultural desde la perspectiva misma de su propuesta historiográfica, que es la historia cultural de Peter Burke. Entonces, hasta ahí llego con esta presentación.